Bien, cambiamos de tema, hablamos de dengue en la República Argentina. Saludamos al doctor Juan Carlos Cisneros, subdirector del Hospital Muñiz. Doctor, Buenos muy días. bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, buenos días. Bueno, antes de comenzar este reportaje hablamos con el doctor, le preguntamos la situación del dengue, complicada nos dijo y va a continuar. Esto es así. Sí, uno espera que por lo menos entre 30 y 60 días más sigamos con... ¿2 meses más? Y depende del clima. Sigamos Ajá. con niveles muy altos y aparte tenemos el problema que en nuestro país hay zonas que se ha hecho endémica, o sea que hay durante todo el año casos de dengue. Baja en cantidad, pero siguen estando y hay reproducción permanente. Tiene que ver eso con que en algunas provincias, básicamente con el cambio climático y la mutación a un clima más tropical, hay momentos del año donde nunca hace frío. Y eso alimenta, digamos, la supervivencia del mosquito. Claro, el Aedes vive en temperaturas superiores a 18 grados. Los lugares donde no tienen periodos prolongados por debajo de los 18 grados, el mosquito sigue vivo, digamos. Cosa que antes no pasaba, o sea, los niveles térmicos eran menores y aparte el conglomeramiento de la gente en ciudades hace que las temperaturas en esos lugares también sean más elevadas, las temperaturas promedio. Claro, hace años atrás, digo, uno hablaba de dengue en la República Argentina y miraba hacia las provincias del norte. Sí. Ahora no solo hay que mirar a las provincias del norte, sino a las provincias del centro, inclusive del sur, y la ciudad de Buenos Aires. En este momento el gran brote es en las provincias del centro. Bueno, ahí está entonces. Justamente. En las provincias del norte hay gente que ya lo tuvo, Sí. entonces se queda un poco como que está inmunizada. Claro, claro. Y ya venía teniéndolo, y ahora se ve este gran brote en Córdoba, Santa Fe, toda la zona del centro, y lo que estamos teniendo nosotros acá, que también supera las cantidades que tuvimos los años anteriores, y si vemos desde el 2009 que apareció la sí. el primer brote, digamos, periódicamente iban aumentando los casos en periodos que eran cada 4 o 5 años, esos periodos se fueron acortando y ahora es anual, y el año más importante fue el 2023 y el año 2024 lo está superando ampliamente. Claro, porque habitualmente el brote se daba entre marzo y abril. Ahora arrancó mucho tiempo antes, como a fines de diciembre, a principios de enero. Todavía, nos dice el doctor, 30, 60 días más, 2 meses más, ya estamos hablando de un junio, julio. Y yo creo que esto va a terminar a mediados de mayo, principios de mayo. Depende mucho de cómo sean las temperaturas. ¿Y cómo nos seguimos cuidando? Porque siempre tomamos los recaudos, pero los casos siguen, uno comienza a ver que más gente del círculo cercano tiene dengue. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos? Bueno, el primer combate es el combate del mosquito. Claro. Hablábamos de las arbovirosis. Sí. Las arbovirosis Un son nuevo los virus, término que incorporamos ahora, ¿no? Claro, son los virus que son transmitidos por insectos, fundamentalmente mosquitos, y en este caso es muy útil porque cuando hablamos de la Aedes aegypti, si yo combato a la Aedes aegypti, estoy combatiendo no solo el dengue, sino también el chikungunya y el Zika, que por suerte todavía no lo tenemos, pero uno no puede estar seguro de que en algún momento no aparezcan casos. Entonces, el primer caso es combatir el mosquito, que es las medidas que salen en todos los lugares, con la necesidad del descacharreo, de evitar todos los lugares donde se acumule agua, porque en esos lugares es donde deposita los huevos el mosquito, que después esos huevos van a desarrollar nuevos mosquitos. Y las medidas, como puede ser la fumigación, matan a los mosquitos grandes, no a los huevos. Entonces, aunque yo haga una fumigación, en 15 días voy a volver a tener mosquitos. La ventaja de la fumigación es que si la hago en un momento que hay muchos mosquitos infectados, corto parte de la cadena. Entonces, la primera, combatir el mosquito. La segunda, combatir la picadura de mosquito. Y ahí tenemos dos vertientes, digamos. Combatir la picadura del mosquito para nosotros, que no tenemos dengue. Entonces, ahí viene desde el uso de repelente a tomar las medidas en los lugares donde estamos para evitar los mosquitos, los usos desde espirales a lo que podamos utilizar en el caso de que podamos tener mosquiteros en nuestra casa. Eso ayuda mucho. Ayuda muchísimo. En el caso de los bebés o de los lugares, los tules, cuando uno no tiene, aunque sea tener un tul en las camas, más que nada en las cunitas. Sí, a mí siempre me gusta recordar el comunicado que sacó la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene que ver con el uso de repelentes con citronela, que empezaron a ver que ante este ataque de los mosquitos no eran efectivos. Entonces uno estaba tranquilo porque a un niño, a un bebé le ponía un repelente con citronela y resulta
ser que no había que hacerlo. No daba el resultado. Cuando empezó esto, se utilizaba, el cuadro era mucho menor. En este momento tuvimos después también prácticamente una invasión de mosquitos que no eran Aedes, pero también generó mucho miedo, mucho conflicto. Las medidas para un mosquito y para el otro son distintas de prevención. Entonces, bueno, yo hablaba también esto de los tules, que es fundamental. Y es fundamental el otro caso, que es del paciente. Al paciente es fundamental aislarlo. Y es fundamental aislarlo porque ese paciente, si tiene dengue, lo más probable es que venga de un lugar donde hay mosquitos que pueden transmitir la enfermedad. Entonces, si a ese paciente lo pican otros mosquitos, esos mosquitos se enferman y reproducen la enfermedad. El mosquito vive entre 6 semanas, puede durar un poquito más si la temperatura es alta. Pero bueno, todo el tiempo de vida que siga teniendo ese mosquito va a estar transmitiendo la enfermedad. Doctor, algo muy importante, ¿no? La cuestión síntomas. ¿Dónde tenemos que empezar a preocuparnos y a acudir a una guardia, a un profesional de la salud? ¿Qué síntomas tenemos que prestarle mucha atención? Bueno, acá tenemos dos cosas. A ver. Una, lo que como médico yo tendría que decir es que prácticamente toda la persona que presente síntomas, que son dolor de cabeza, fundamentalmente retroocular, que dolores musculares muy importantes, que siempre recuerdo yo que esto se llamaba antiguamente la fiebre quebrantahuesos, los dolores eran tan intensos que parecían... Un dolor muy persistente. Claro, en las articulaciones, las coyunturas y en los músculos. Y eso... digamos, ya justificaría ir a un médico. Uno dice, bueno, yo le digo esto a la gente, por otro lado, me está llamando gente que me dice, mira, está todo saturado, voy a una cola, no me atiende nadie. En la mayoría van buscando un diagnóstico, ya en la mayoría de los lugares el diagnóstico se hace por nexo epidemiológico, cosa que no está mal. ¿Está bien? Pero después están los cuadros más severos. Entonces yo a esos pacientes, si el cuadro no es intenso, el consejo que le doy es que tomen paracetamol. Si tienen un sistema médico que los puedan atender, que vayan al médico. Pero bueno, que tomen paracetamol, que no tomen ningún otro medicamento, porque hay muchos de los otros que son derivados de la aspirina, y ponerse a hacer ahora un listado de cuál sí, cuál no tiene destino, claro. Sabiendo que el paracetamol es seguro. Los demás, los derivados de la aspirina, donde el peor de todos sería la aspirina, están contraindicados porque empeoran uno de los síntomas más graves de esto, que es en general el que puede causar la muerte por dengue, que son las hemorragias. Porque inhibe a las plaquetas la aspirina, por eso la toman los cardiópatas, todos los que necesitan bajar un poquitito la coagulación. Pero esta enfermedad baja la cantidad de plaquetas, entonces, y a veces la baja tanto que hay hemorragia. Si uno toma una aspirina o un derivado, aumenta este riesgo de hemorragia, que en el caso de ser en el cerebro puede ser mortal. Y una consulta breve que le quiero hacer, porque hay mucho miedo en la población respecto a la segunda picadura de dengue. Yo ya tuve dengue, nos están mirando desde todo el país, por ejemplo, yo no tuve, no en mi caso, no, pero digo, persona tuvo dengue, lo vuelve a picar un mosquito. ¿Eso es probable, poco probable? Las variables que están dando vuelta hoy, ¿es probable que te vuelva a picar otra y que se te agrave el cuadro? Bueno, ese es el problema. O sea, en este momento acá en la Argentina, en forma importante, hubo 2 variantes, la 1 y la 2. Uno, cuando tiene dengue, queda inmunizado para la variante por la que tuvo. Ejemplo, tuviste dengue 2 el año pasado. Si en este momento lo que circula es dengue 2, vos estás protegida. Ahora, si circula dengue 1 y te contagiás de dengue 1, el cuadro tuyo tiene más riesgo de ser grave que lo que fue la primera vez. Entonces, eso es importante por el riesgo epidemiológico de que entre otra especie, por eso es importante. El Muñiz, por ejemplo, es una unidad centinela que controla los virus. Entonces, cada tanto es importante saber qué es lo que está circulando. Porque si hoy entrase un dengue 4, sería peligrosísimo para la Argentina. Bien, doctor Cisneros, como siempre, muchas gracias, muy ha sido amable. Un placer, encantado.